Mi cuñada intentó envenenarme, pero su esposo se comió mi comida. Ahora ella está divorciada y en prisión. Parte uno. Yo, de 29 años, he estado casada con mi esposo, Antonio, durante los últimos 7 años. Amo todo acerca de nuestro matrimonio, excepto el hecho de que está relacionado con su hermana, Karina, quien trae toda la negatividad a nuestras vidas. Ella es increíblemente negativa, manipuladora y muy tóxica. He trabajado duro durante años para evitar cruzarme en su camino, pero sé qué tipo de persona es. En el pasado, mi esposo había salido con la mejor amiga de mi cuñada cuando tenía 17 años, y más tarde rompieron porque él sentía que estaba presionado para estar con ella por culpa de Karina. Cuando cumplió 23 años y se encontraba soltero, su hermana insistió en que él y su amiga deberían estar juntos, pero él se negó. Tuvieron una gran pelea y ella se fue llorando a sus padres sobre cómo quería que se casara con alguien con quien ella se sintiera cómoda. Sin embargo, sus padres realmente no la escucharon. Cuando mi esposo y yo nos conocimos y nos enamoramos, sus padres fueron muy comprensivos. Mi cuñada siempre me trató con frialdad cada vez que estaba cerca. Siempre sacaba a relucir a las exnovias de Antonio sin motivo alguno y decía cómo les iba tan bien y cómo deberían volver a ponerse en contacto con ellas. Esto continuó durante un tiempo y no fui la única que encontró esto extraño, ya que Antonio también lo encontraba raro. Le pedí a Karina que no mencionara continuamente a sus exnovias, pero ella se enojaba y empezaba a burlarse de mí, diciendo que me ponía celosa y que Antonio no debería estar con una persona insegura como yo. Cuando sus padres nos invitaban a cenar, Karina intencionalmente llevaba a una de las exnovias de Antonio, diciendo que se había tropezado con ella ese día por accidente y que tenía que invitarla a cenar por cortesía. También revisaba mi Instagram sin descanso, aunque no me seguía. Como mi cuenta es pública, notaba que ella era la primera en ver mis historias. Si algún chico comentaba en mis fotos, iba corriendo con su hermano a quejarse de que estaba publicando fotos inapropiadas. Antonio y yo literalmente nos reíamos de sus acusaciones. Cuando Antonio y yo decidimos mudarnos juntos, ella insistió a Antonio que terminara conmigo, diciendo que yo tenía muchas fallas como mujer y que ella podría encontrarle a alguien mucho mejor que yo. Este comentario honestamente me dolió, ya que siempre había sido amable con ella en todo momento. Desafortunadamente, tan pronto como Antonio y yo nos comprometimos, el comportamiento de mi cuñada hacia mí empeoró aún más. Cuando anunciamos nuestro compromiso, todos comenzaron a felicitarnos. Noté que Karina estaba muy callada y luego se levantó de la silla y salió de la fiesta para sorpresa de todos. Más tarde, llamó a Antonio llorando y gritando, diciendo que no apreciaba que le hubiéramos contado la noticia junto con todos los demás, ya que pensaba que él era más cercano a ella y merecía ser la primera en enterarse del compromiso. Luego me envió un mensaje que casi rozaba con lo amenazante, diciendo que debería ser una buena esposa para su hermano, ya que ella siempre había sido la única mujer en su vida. El mensaje fue un poco extraño, casi me dio vergüenza ajena. Ni siquiera me molesté en responder y lo dejé en visto, lo que hizo que se enfadara aún más. Mi cuñada comenzó a ignorarme gradualmente cada vez que me veía, pero por alguna razón seguía involucrada en todas nuestras actividades de la boda, como cuando fui a buscar vestidos o durante mi despedida de soltera. Llevó sus críticas de la boda a un nivel completamente nuevo, expresando abiertamente su descontento con mis elecciones, a pesar de que tanto mi futura suegra como mi prometido le hicieron notar varias veces su comportamiento. Sin embargo, su actitud persistió. Un día, mientras discutía los centros de mesa con mi futura suegra, Karina escuchó y de inmediato comenzó a burlarse de mí. Mi cuñada intentó envenenarme, pero su esposo se comió mi comida. Ahora ella está divorciada y en prisión. Parte 2. La boda de Karina y el inevitable conflicto. Mi cuñada Karina siempre me trataba mal. Un día, mientras hablaba con mi futura suegra sobre el centro de mesa para mi boda, Karina escuchó e inmediatamente comenzó a burlarse, diciendo que mi boda no tenía clase y que por eso quería que su hermano se casara con alguien mucho mejor que yo. Ese fue el punto de quiebre para mí. Le grité que no podía tolerar más sus constantes burlas y críticas y le dejé muy en claro que no estaba invitada a nuestra boda. Karina quedó en shock. No podía creer que yo le plantara cara de esa manera. Incluso mi suegra estaba furiosa con ella y me apoyó. Más tarde, Karina se acercó a Antonio, quejándose de que yo la había humillado e insistiendo en que él debería controlarme, ya que yo iba a ser su esposa.
Antonio le dijo claramente que apoyaba mi decisión y que si ella no se disculpaba conmigo, no sería bienvenida a nuestra boda. A regañadientes, Karina me envió una disculpa que decidí ignorar. Con todos los preparativos de la boda, estaba agotada y no quería lidiar con más drama. Sin embargo, al final, Karina decidió asistir a nuestra boda porque no quería dar motivos para que hablaran mal de ella después. Mi boda tenía un tema de tonos rosados y pasteles que todos respetaron, excepto Karina. Ella apareció vistiendo un largo vestido negro, completo con un velo, como si asistiera a un funeral. La sorpresa fue mayúscula para todos. Durante la recepción, Karina estuvo diciendo por ahí que estaba de luto porque su hermano se había perdido con otra mujer. Mi esposo notó lo incómoda que me hacía sentir con el atuendo de Karina, así que la enfrentó al respecto. Ella intentó hacerse la víctima, diciendo que tenía derecho a vestirse como quisiera y acusándome de ser una controladora. Al final, mi suegra le pidió que se fuera y Karina abandonó la boda de mala gana, visiblemente molesta. Después de ese incidente, decidí evitarla por completo. Cuando di a luz a nuestro hijo, Daniel, no permití que Karina estuviera cerca de él. Aunque intentó discutirlo, Antonio y sus padres me apoyaron, entendiendo perfectamente mis razones. 2 años después, Karina sufrió un aborto espontáneo con su entonces novio, Jaime. Esto la destrozó emocionalmente. Sentimos lástima por ella, así que decidimos ser comprensivos, invitándola a nuestra casa para que pasara tiempo con Daniel. Aunque al principio parecía que había cambiado, con el tiempo volvió a ser la misma persona tóxica de siempre. Karina empezó a quejarse constantemente de su vida y de sus relaciones, culpando a los otros por todos sus problemas, sin asumir nunca la responsabilidad de sus propios errores. Mi cuñada intentó envenenarme, pero su esposo se comió mi comida. Ahora ella está divorciada y en prisión. Parte 3. Las acusaciones de Karina y el estallido familiar. Mi cuñada Karina parecía tener problemas para quedar embarazada y culpaba claramente a Jaime por todo. Intenté hablar con ella, pero estaba decidida a que todo era culpa de su esposo. Cuando no se quejaba de él, se enfocaba demasiado en nuestras vidas, intentando inventar problemas que no existían. Por ejemplo, yo suelo ir al gimnasio todas las mañanas antes del trabajo. A veces, cuando tengo poco tiempo, llevo mi ropa del trabajo para poder cambiarme después de entrenar. Karina notó esto y me hizo muchas preguntas, como por qué me bañaba en el gimnasio o por qué necesitaba ir tan seguido. Le expliqué que me gusta mantenerme en forma y no llegar sudada al trabajo. Ella simplemente frunció los labios y asintió, aunque parecía que no estaba satisfecha con mi respuesta. Eventualmente, las cosas se arreglaron entre Karina y Jaime y volvió a vivir con él. Un fin de semana, mi esposo y yo fuimos a almorzar con mis suegros y también habían sido invitados Karina y Jaime. Dejamos a nuestro hijo Daniel con una niñera porque, siendo sincera, los almuerzos familiares a menudo eran largos y muy aburridos para él. Durante el almuerzo, mi suegra nos contaba sobre una amiga suya que estaba divorciada porque su esposo le fue infiel. En medio de la conversación, Karina interrumpió para preguntarle a mi esposo si habíamos firmado un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Todos nos quedamos en silencio y la miramos, pero ella solo dirigía la pregunta a Antonio, ignorando completamente mi presencia. Antonio, que no es de rodeos, le respondió que no había visto la necesidad de un acuerdo prenupcial porque ambos ganábamos bastante bien. Karina resopló y comenzó a hablar sobre eso. Hoy en día hay muchos tramposos, insinuando que mi esposo debía protegerse. Me ofendí de inmediato y le pregunté qué estaba insinuando exactamente. Fue entonces cuando Karina afirmó que, según ella, yo debía estar engañando a Antonio, porque siempre llevaba un cambio de ropa conmigo. Dijo que, como hermana de Antonio, era su deber advertirlo. Me quedé en shock al escuchar las acusaciones ridículas. Mi esposo, mis suegros y yo reaccionamos de inmediato. Todos empezamos a defendernos, pidiéndole a Karina que dejara de inventar historias y se mantuviera fuera de nuestros asuntos. Sin embargo, Karina, en su estilo dramático, no se detuvo. Dijo que solo estaba preocupada por su hermano y entre risas sugirió que Daniel, nuestro hijo, quizás ni siquiera era hijo de Antonio, porque según ella no se parecía a él. Lo siguiente que ocurrió fue algo que jamás había visto. El rostro de Antonio se tornó muy rojo de la furia. Miró fijamente a Karina y le dijo con una voz temblorosa de enojo que quizás esta era la razón por la cual ella aún no era madre, porque no merecía hacerlo, y que tal vez era mejor que el bebé que había perdido estuviera en el cielo, lejos de alguien como ella.
Karina quedó paralizada, con la boca abierta por la sorpresa. Mis suegros, que hasta ese momento habían guardado silencio, se unieron a Antonio en recriminarla. Le dijeron que era una persona despreciable, siempre intentando arruinar todo lo que se podía tener. La llamaron una perdedora que no hacía nada útil mientras su esposo trabajaba todo el día. También le dijeron que en lugar de preocuparse por nuestros asuntos, debería centrarse en su propio matrimonio, ya que claramente estaba proyectando sus inseguridades. Karina se echó a llorar, sollozando sin control. Miró a Jaime, que estaba sentado a su lado, esperando su apoyo, pero él no dijo nada, ni una sola palabra. Era evidente que no quería involucrarse en el desastre que Karina había causado. Nunca había visto a mi esposo perder el control de esa manera. Después de gritarle a su hermana, se levantó y se fue al baño para calmarse. Mientras tanto, mi suegra trató de consolarlo y yo le tomé la mano, intentando transmitirle algo de tranquilidad. Antonio me pidió disculpas por lo que su hermana había dicho sobre nuestro hijo, y yo asentí en señal de comprensión. Sabíamos lo desequilibrada que podría ser Karina, pero eso no hacía que sus palabras dolieran menos. Mi cuñada intentó envenenarme, pero su esposo se comió mi comida. Ahora ella está divorciada y en prisión. Parte 4. La fiesta de cumpleaños y el inesperado reencuentro con Karina. Mi cuñada Karina insistió que yo le fui infiel a mi esposo, diciendo que nuestro hijo no se parecía a él. Mi esposo estalló y me defendió. Pasada esta situación, estaba bastante contenta de que mi esposo me defendiera de manera tan pública, ya que había aguantado suficiente de Karina durante los años. Después de que Antonio se calmó, se disculpó con Jaime, el esposo de Karina, pero a ella la ignoró por completo. Tras ese almuerzo no volvimos a tener contacto con Karina. Su comportamiento no solo me estaba afectando a mí, sino también a mi esposo. Simplemente la bloqueamos en todas partes para evitar que pudiera contactarnos. Mis suegros también hablaron con nosotros sobre lo sucedido en el almuerzo y estuvieron de acuerdo en que Karina había ido demasiado lejos. Esta vez pudieron ver cómo su hijo, generalmente tranquilo, había llegado a un límite después de tantas provocaciones. Han pasado un año desde la última vez que hablamos con ella y todo ha ido bastante bien. Hace 2 meses descubrí que estaba embarazada. Fue una completa sorpresa, ya que ni siquiera estábamos intentando concebir. Mi esposo y yo nos sentimos bendecidos de dar la bienvenida a otro miembro de la familia. Decidimos esperar el momento adecuado para contarles a todos la noticia y pensamos que el cumpleaños de Antonio sería perfecto. Mis suegros querían celebrar el cumpleaños de Antonio, así que organizaron una gran fiesta en su patio trasero. Invitaron a nuestros familiares y amigos cercanos. Mi cuñada debió haberse enterado del evento por otros, ya que para nuestra sorpresa decidió aparecer. Mi esposo y yo estábamos en shock cuando la vimos, especialmente cuando Karina vino y abrazó a Antonio, diciendo cuánto lo había extrañado y cuánto lamentaba su última conversación. Antonio, aún molesto por lo sucedido, tomó mi mano y le dijo a su hermano que debía disculparse conmigo por las cosas que dijo en nuestra última conversación. Karina asintió, se volvió hacia mí y se disculpó. Dijo que había estado yendo a terapia durante los últimos meses y que se había dado cuenta de lo mal que estuvo al humillarme de esa manera. No le creí ni una palabra, pero no quise ser grosera delante de todos, así que simplemente asentí. Después de eso, mis suegros se acercaron y nos aseguraron que no tenían idea de que Karina iba a asistir. Nos dijeron que si no nos sentíamos cómodos, le echarían de la fiesta, ya que esta era una fiesta para Antonio. Sin embargo, mi esposo no quería armar un escándalo, así que decidimos dejarlo pasar. A lo largo de la fiesta vi a Karina riendo y socializando con todos, lo cual me pareció muy extraño. Estaba demasiado positiva, algo muy poco común en ella. Sin embargo, como había mencionado lo de la terapia, quise darle el beneficio de la duda. Cuando llegó el momento de cortar el pastel, Antonio dio un discurso conmovedor sobre lo afortunado que se sentía de tenerme como esposa y de haber compartido otro año juntos. Sus palabras me emocionaron y me hicieron sonrojar de felicidad. No pude evitar pensar en lo profundamente enamorados que aún estábamos, igual que cuando comenzamos nuestra relación hace tantos años. Luego llegó el momento de nuestra sorpresa. Con sonrisas, Antonio y yo anunciamos que estábamos esperando un bebé. Hubo un breve silencio mientras todos procesaban la noticia, pero pronto estallaron en gritos de alegría y felicitaciones. Mi madre comenzó a llorar y me abrazó emocionada, y mis suegros también tenían lágrimas en los ojos mientras nos felicitaban. Todos estaban tan felices por nosotros y nos hicieron muchas preguntas, incluso sobre los posibles nombres que habíamos considerado para el bebé. Sin embargo, la única persona que parecía fuera de lugar era Karina, que nos miraba atónita.
Al principio pensé que solo estaba procesando la noticia, pero luego su expresión cambió y sin decir una sola palabra se alejó visiblemente molesta. Estaba un poco preocupada de que ella pudiera intentar nuevamente arruinar nuestra celebración, pero me distraje con otras personas que querían felicitarme. Sin embargo, poco después vi a Karina acercarse nuevamente hacia mí, esta vez sonriendo. Llevaba un plato de comida en sus manos. Mi cuñada intentó envenenarme, pero su esposo se comió mi comida. Ahora ella está divorciada y en prisión. Parte 5. El envenenamiento inesperado. Cuando llegó el momento de servir el almuerzo, vi que mi cuñada Karina se acercó sonriendo. Llevaba un plato de comida en sus manos y me lo entregó, anunciando en voz alta que personalmente quería servirme porque estaba muy feliz por mi embarazo. Mientras me daba el plato, incluso hizo un comentario sobre cómo quería compensarme por todo el tiempo que había sido grosera conmigo en el pasado. Asentí y acepté graciosamente el gesto, y luego ella se alejó. Estaba a punto de empezar a comer, pero afortunadamente noté que había puesto camarones en mi plato. Es un hecho bastante conocido en mi familia que soy alérgica a los camarones, así que me sorprendió que mi cuñada me sirviera eso. Sacudí la cabeza decepcionada y me levanté para buscar mi propia comida. En ese momento, Jaime, el esposo de Karina, se acercó para felicitarme por mi embarazo. Hablamos un poco y él me preguntó por qué no estaba comiendo. Le señalé que Karina me había servido camarones, probablemente por error. Jaime me dijo que no me preocupara y tomó el plato de mis manos, diciéndome que a él le gustaban mucho los camarones, así que él podía quedarse con el plato y yo podía conseguir un nuevo plato para mí. Sonreí, asentí y me alejé. No pasó ni una hora cuando Jaime empezó a sentirse mal. Todos dejaron de comer muy preocupados y lo miraron mientras él trataba de levantarse de su asiento. Antonio y Karina corrieron hacia él muy preocupados. Jaime señaló su plato y luego su garganta, lo que nos sorprendió a todos ya que algo claramente estaba mal con lo que había comido. Karina corrió para revisar sus platos y sus ojos se abrieron de par en par. Se volvió hacia mí y me preguntó si le había dado mi plato a su esposo. Asentí en medio del caos. Alguien llamó a una ambulancia y lo llevaron rápidamente al hospital. Karina lloraba incontrolablemente durante todo esto y seguía mirándome con ira. Más tarde nos informaron que Jaime había sido envenenado. Casi me desmayo cuando escuché esto, ya que sabía, a diferencia de los demás, que el plato originalmente era para mí. Cualquier veneno que Jaime podría haber ingerido podría haberme envenenado a mí y a mi bebé. Ni Antonio, ni mis suegros, ni mis padres tenían idea de esto aún. La policía fue llamada para llevarse la comida como evidencia, ya que nadie sabía qué podía haber en la comida que causó la reacción a Jaime. En este momento, mientras escribo esto, Jaime aún se está recuperando en el hospital. Karina se quedó con él durante toda la noche. Mi esposo y yo hemos estado respondiendo llamadas de familiares, quienes están preguntando qué le pasó a Jaime y qué podría haberlo envenenado. Mis suegros están conmocionados por el suceso y se han quedado en nuestra casa, porque tienen miedo de regresar a la suya. Nadie tiene idea de lo que realmente sucedió, justo cuando todo parecía ir bien. Tengo miedo de contarles a todos que originalmente el plato me pertenecía, ya que Karina fue quien me lo sirvió. Si esto se convierte en una investigación policial, tendré que decir la verdad. Me siento extremadamente culpable por lo sucedido, pero lo más importante es que ahora tengo miedo de lo que mi cuñada puede hacerme. Claramente no tiene límites y no puedo permitir que mis hijos estén cerca de ella. Actualización 1. ¡Wow! Gracias por los miles de comentarios en esta publicación en tan solo unas pocas horas. Mis manos tiemblan cuando escribo esto y no he podido dormir. A pesar de lo que todos dicen, siento cierta responsabilidad por el incidente con Jaime. Debería haber tirado el plato, pero no sé por qué dejé que lo tomara. Sigo llorando al pensar en lo que podría haberme pasado. Mi esposo sabe que algo está mal y ha estado muy cerca de mí. Piensa que solo estoy preocupada, pero no tiene ni idea de lo que realmente sé sobre su hermana. Estoy de acuerdo con los comentarios que sugieren que necesito sentarme y hablar calmadamente con todos. No sé si todos van a creerme, pero intentaré explicar la situación. Mi cuñada intentó envenenarme, pero su esposo se comió mi comida. Ahora ella está divorciada y en prisión. Parte 6. Revelaciones y consecuencias. Estoy de acuerdo con todos los comentarios de que necesito sentarme y hablar con todos calmadamente sobre lo que hizo Karina, que intentó envenenarme y que el plato que se comió a su esposo Jaime en realidad era para mí.
No sé si todos van a creerme, pero mis suegros tienen cámaras de seguridad instaladas por toda la casa, y como esta fiesta de cumpleaños ocurrió en su patio trasero, estoy segura de que pueden verificar en las cámaras que Karina fue quien me ofreció ese plato. Hablaré con todos esta noche y luego actualizaré la situación. Actualización 2. Entonces hablamos y estoy muy agradecida de tener los mejores suegros del mundo. Como ya se están quedando con nosotros, me senté con ellos y con Antonio durante la cena para decirles que tenía algo importante que contarles. Comencé tomando una respiración profunda, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Con todos reunidos, relaté los eventos de la fiesta de cumpleaños, explicando cómo mi cuñada me sirvió un plato con camarones y cómo Jaime lo comió sin saberlo, lo cual resultó en su envenenamiento. Mientras hablaba, podía ver sus caras. Mis suegros intercambiaron miradas. Su preocupación era evidente, mientras la expresión de Antonio pasaba de confusión a ira. Continué expresando mi temor sobre los motivos de mi cuñada y sus intentos previos de hacerme daño. Admití mi vacilación en compartir esta información, temiendo las posibles consecuencias para mí y para nuestro hijo por nacer. Mi suegra, siendo una mujer pragmática que es, sugirió inmediatamente revisar las imágenes de la cámara de seguridad. Mi suegro asintió de acuerdo, reconociendo la gravedad de la situación. Antonio, aunque visiblemente molesto, permaneció en silencio, asimilando todo lo que sucedía. Después de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, la verdad era innegable. Las imágenes mostraban a mi cuñada ofreciéndome el plato envenenado y los eventos posteriores que llevaron al malestar con Jaime. El peso de la evidencia no dejaba lugar a dudas. Antonio, ahora totalmente consciente de la intención de su hermana, luchaba por contener su ira. Sus suegros estaban horrorizados por las acciones de su hija, impactados por las medidas a las que había recurrido para crear el caos. Nos quedamos en silencio, atónitos, mientras luchábamos para entender por qué Karina haría algo así. Tras esta revelación, mis suegros han decidido entregar la evidencia a la policía, ya que este es un asunto muy serio. Mi suegro y mi esposo se reunirán con Jaime una vez que se recupere, ya que él es quien necesita presentar cargos contra Karina. No tengo idea de cómo reaccionará Jaime, y quiero llorar cada vez que pienso en cómo permití que él comiera de mi plato envenenado. No puedo dormir ni comer adecuadamente porque estoy muy preocupada por él. Actualizaré cuando algo significativo ocurra. Actualización 3. Finalmente estoy de vuelta con una actualización. Sé que ha pasado casi un mes desde mi última publicación, pero soy una mujer embarazada que está pasando por mucho en este momento. Primero lo primero, mis suegros entregaron la grabación a la policía y después de ver la evidencia arrestaron a Karina. Ella ni siquiera negó los cargos, ya que inmediatamente rompió a llorar admitiendo todo. Mi esposo habló con Jaime sobre lo que había sucedido y Jaime estaba tan sorprendido como cualquiera de nosotros. Mi esposo lo instó a presentar cargos contra su hermana, ya que esto fue algo tan siniestro de hacer, y le dijo que independientemente de lo que eligiera hacer, siempre sería parte de nuestra familia. Al final, después de que Jaime se recuperó, no solo decidió presentar cargos, sino que también solicitó el divorcio. Karina llamó a mis suegros llorando y rogándoles que le perdonaran. Resulta que Karina está embarazada y les rogó que le sacaran de la cárcel, tratando de manipularlo sobre cómo deberían hacer esto por el bien de su nieto. Mi suegro le dijo firmemente que habían terminado de consentirla y que debería aprender a asumir la responsabilidad de sus propios actos. Mi suegra está extremadamente triste por lo que está sucediendo con su hija, pero comprende que lo que Karina hizo no puede ser simplemente perdonado. La policía encontró pruebas de que ella había manipulado la comida con la intención de lastimarme, lo que a su vez salió mal y terminó lastimando a su esposo. Ha sido acusada de múltiples delitos relacionados con la manipulación de alimentos, poner en peligro la vida y causar daño. Ella ha estado rogando a Jaime que no la acuse, diciendo que, de todos modos, esto era culpa mía, pero Jaime siguió adelante con los cargos. Mi cuñada intentó envenenarme, pero su esposo se comió mi comida. Ahora ella está divorciada y en prisión. Parte 7 y final. Justicia y nuevo comienzo. Mi cuñada Karina ha sido acusada de múltiples delitos relacionados con la manipulación de alimentos, poner en peligro la vida y causar daño. Ella ha estado rogando a su esposo Jaime que no la acuse, diciendo que de todos modos esto era culpa mía. Pero afortunadamente a Jaime no le importa y su mente está decidida a castigarla. Su audiencia en el tribunal comenzará pronto y no creo que pueda escapar esta vez. Mientras tanto, para todos los que preguntan, mi hijo y yo estamos bien. Mi esposo y yo hemos estado hablando y planeamos sentarnos con él para contarle toda la verdad.
ya que queremos que nuestro hijo sepa y esté alerta sobre todas estas situaciones. Sé que será una conversación difícil, pero muy necesaria con un pequeño. También estoy yendo a ecografías regulares cada 2 semanas para mi embarazo, según lo recomendado por mi médico. No planeamos averiguar el género del bebé, ya que queremos que sea una sorpresa. Mis padres saben lo que pasó con Karina y se han vuelto muy protectores conmigo. Están preocupados de que esto pueda afectar mi bienestar psicológico durante el embarazo, así que me están animando a ir a terapia. Estoy de acuerdo con ello, ya que a pesar de que actúo normalmente, he desarrollado un miedo arraigado después de lo que Karina hizo con mi comida. Tengo miedo de comer cualquier comida que no haya preparado yo misma. Mi esposo comprende mi miedo y está allí para mí en cada paso del camino, así que espero poder superar todo esto muy pronto. Actualización 4. Han pasado 8 meses desde mi última publicación. Karina está actualmente cumpliendo condena en prisión. Fue encontrada culpable de los cargos. Nunca asistí a los procedimientos judiciales, pero mis suegros sí lo hicieron y me contaron que Karina admitió ante el tribunal que había sentido celos de mí durante años. Dijo que nunca quiso que un extraño se casara con su hermano. Siempre había soñado con que una de sus mejores amigas se casara con mi esposo. Por eso, cuando él empezó a salir conmigo, siempre intentaba intimidarme. Cuando anunciamos que estaba embarazada durante la fiesta de cumpleaños de mi esposo, Karina se llenó de celos, ya que estaba a punto de anunciar también su embarazo. Había sufrido un aborto espontáneo anteriormente, así que quería compartir su buena noticia con todos nosotros, pero pensó que le quitamos su momento de brillar. Así que, según ella, y debido a sus hormonas del embarazo, se enfadó tanto que mezcló una pequeña cantidad de veneno para las ratas en mi comida. Ella admitió que solo quería que yo terminara en el hospital, pero nunca quiso dañarme físicamente ni a mí ni al bebé. Por supuesto, el juez no creyó en su súplica y fue condenada a prisión. Estará lejos de nuestras vidas durante bastante tiempo. Jaime también se ha divorciado exitosamente de ella, así que finalmente también estará libre. Lo hemos visto a lo largo de los meses y seguimos incluyéndolo en nuestras actividades familiares siempre que podemos. Jaime y yo hemos estado hablando y le he pedido disculpas profundamente por darle mi plato, pero él me aseguró que nunca fue mi culpa. Empecé a llorar cuando escuché eso, porque lo había estado repitiendo una y otra vez en mi cabeza, deseando haber hecho las cosas de manera diferente para que nunca fuera envenenado. Me alegra que Jaime esté bien ahora. Ahora, en cuanto a mí y a Antonio, hemos dado la bienvenida a una niña a nuestra familia. A pesar de las sombras persistentes del pasado, la presencia de nuestra hija ha traído calidez y luz a nuestras vidas. Nuestro hijo, Daniel, está emocionado por convertirse en hermano mayor y ha estado llenando de afecto y amor a su hermanita. Ver a nuestros hijos unirse llena nuestros corazones de gratitud. A lo largo de todo esto, mis padres y mis suegros han estado allí para nosotros, ayudándonos a navegar este nuevo capítulo en nuestras vidas.